Operaciones con polinomios. Primer video. Terminología algebraica. En el álgebra ya tenemos una diferencia a lo que se encontraba en la aritmética. Y es que para efectuar las operaciones en aritmética utilizábamos números concretos. Ahora, en álgebra, no solamente se usan esos números concretos, sino que también se usan las letras del alfabeto para representar cantidades, números ya sean conocidos o desconocidos. Esto quiere decir que los símbolos que utiliza el álgebra para representar cantidades son los números concretos y las letras del alfabeto. La estructura del álgebra consta de un conjunto de símbolos que representan números complejos, como los que vimos atrás, de raíz de 2, el número pi, las operaciones algebraicas mencionadas anteriormente y las propiedades de esas operaciones. ¿Qué operaciones algebraicas? La suma, la resta, la multiplicación, la división, la potenciación y la radicación. ¿Qué es una expresión algebraica? Una expresión algebraica es cualquiera que indica una o varias de las operaciones algebraicas. Esto es lo que se llama expresión algebraica. Cualquier expresión que indica una o varias operaciones. Vamos a ver unas aquí. 3a más y, 7x menos 6, 5x, 2x menos 5 por x cuadrado más 3. Un término algebraico. Un término algebraico es una expresión compuesta por números concretos y letras que también representan números relacionados entre sí mediante las operaciones de multiplicación, división, potenciación y radicación. ¿Cuáles son los elementos de un término? El primer elemento es el signo del término. Esto quiere decir que un término puede ser negativo cuando tiene el signo menos, que vemos acá, o puede ser positivo si tiene el signo más. En el caso de los positivos, como hemos hablado ya muchas veces, no es necesario indicarlo. O sea, se podría dejar aquí en este caso como 3x, que es positivo, lo que equivale a más 3x. El segundo elemento de un término es el coeficiente numérico. El coeficiente numérico es el producto de un número concreto por uno o más números literales. Dicho número es un coeficiente numérico. Por ejemplo, los coeficientes numéricos de las siguientes expresiones 7x al cuadrado, 24xy y y al cubo o xy son 7, 24, 1 y menos 1, respectivamente. Aquí era menos 1y. Y por último, el último elemento que tiene un término es la parte literal. La parte literal la constituyen las letras del término algebraico con sus respectivos exponentes. Así, en 2ab la parte literal es ab. En menos 8x al cubo y es x al cubo y. Y en 3 medios x al cuadrado el coeficiente es x al cuadrado. Pero aparte de esto también existe el grado del término. El grado de un término es la suma de los exponentes de sus factores literales. Así, el término 8a, vemos el factor literal, que cuando no tiene nada está elevado a la 1, es de primer grado. Por eso, este término está elevado a la 1 y sería de primer grado. 2ab es de segundo grado. ¿Por qué? Porque a está en primer grado, b en primer grado y 1 más 1 es 2. Y 7xy al cubo es de cuarto grado. X aporta 1, y aporta 3 en el exponente, 3 más 1 es igual a 4. El lenguaje algebraico.
Aquí vemos un cuadro donde se encuentra el lenguaje algebraico, de la forma en que nos vamos a expresar en el álgebra. El doble de un número, o sea, 2x, 2y, 2w, etc. La diferencia de dos números, la resta, a menos b, x menos y, w menos m, etc. La raíz cuadrada de un número, raíz cuadrada de x, raíz cuadrada de a, de y. El triple del cubo de un número, el triple 3 veces x al cubo, o 3 veces a al cubo, o 3 veces n al cubo, etc. El producto de dos números, AB es producto de dos números, XY, MN. El cociente de dos números, X sobre Y, A sobre B, M sobre N. La mitad de un número, un medio de X, un medio de A o un medio de Y. El doble de un número disminuido en 5. El doble del número, 2x, menos 5, disminuido en 5. Pero también existen esas otras expresiones. El triple de un número, el producto de un número por el cuadrado de otro, la suma de dos números, la diferencia de dos números, la suma de los cubos de dos números respectivamente, el triple de la suma de dos números, que sería así el triple de la suma de estos dos números desconocidos, x o y, o un tercio del cuadrado de un número. Podríamos seguir con otros términos, como un cuarto del cuadrado de un número, un cuarto del cubo de un número, etc. Operaciones con polinomios. Un polinomio es cualquier expresión algebraica constituida por un conjunto finito de términos. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden ser muchos términos algebraicos unidos a través de operaciones, en cada uno de los cuales aparecen números y letras relacionadas solo mediante productos y potencias de exponentes que son números naturales. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los exponentes de un polinomio son números naturales, como vemos aquí en el ejemplo, x al cuadrado menos 7x más 6. ¿Cuáles son los números naturales? Los positivos. 3x al cuadrado y, 5ab más 7n4. Aquí vemos el otro ejemplo. Clasificación de los polinomios. Los polinomios se clasifican de la siguiente manera. Un monomio es un polinomio que consta de un solo término, como este, 6m al cubo. Un binomio es un polinomio que consta de dos términos, como el siguiente, a menos 7b. Aquí hay un término, a, y menos 7b es el segundo término. El trinomio, que es un polinomio que consta de tres términos. Aquí vemos tres términos, 7x cuadrado menos 5x más 6, son tres términos diferentes. Si consta de cuatro términos, se dice que es un polinomio de cuatro términos y etc. Esta es la introducción que hacemos al álgebra. Mucho cuidado con estas definiciones y los espero en el próximo video, y en la clase resolveremos las dudas acerca de este video. Muchas gracias.